Cuentos de los hermanos Grimm, con voz por Laura Malfoy. Tomo 1, Recuerdos de Hermann Grimm, parte 2. De joven, mi madre contó a mi padre Hansel y Gretel, pero no puede decirse simplemente que mi padre lo escribiera siguiendo el dictado de mi madre. Wilhelm añadió las ediciones posteriores de los cuentos la ya mencionada y menos conocida tercera parte, en la que se manifiesta acerca del origen de cada cuento, aunque sin mencionar a ninguna persona. En Hansel y Gretel pone únicamente según diferentes relatos de Hesse. De ahí se explica por qué en el primer volumen, cuando menciona escrito a mano a mi madre como fuente del cuento, no lo haga al final sino en mitad del cuento, donde escribe a mano un añadido que más tarde aparecerá en la segunda edición y que es una de las partes más bonitas del cuento. Concretamente, cuando la vieja bruja pregunta: crunch, crunch, crunch. ¿Quién roe, roe? ¿Quién mi casita me come? En la primera edición, los niños tan solo se asustan y la bruja sale inmediatamente de la casa. En la observación que hace aquí mi padre, al margen pone que fue mi madre la que recordó cómo seguía esa escena y la que más tarde le contó la respuesta de los niños. Es el viento, solo el viento, el niño del cielo. Y todo lo que sigue, tal y como puede leerse en las siguientes ediciones. En el tercer volumen mi padre, además de los diferentes relatos acreditados, cita también una forma de este cuento y otras parecidas. De ahí se deduce la cantidad de trabajo selectivo, sintetizador y de redacción que fue necesario para hallar la forma con la que hoy aparecen recopilados los cuentos. Parecen haber surgido tal cual del espíritu del pueblo alemán. Pero no fue Dorotea la única de la familia Wilde que proporcionó material para la recopilación. Había 6 hermanas Wilde. Una de las 3 mayores era Gretchen, que destacaba por su belleza y su talento. Existe un retrato suyo en el que se reconoce su cabello rubio y ligeramente ondulado y su suave piel. De ella proceden los primeros cuentos: Príncipe Cisne, La Niña María, El fiel compadre Gorrión, Pulgarcito, El gato y el ratón, socios, y El centavo robado. Gretchen se casó joven y murió pronto. Sus hijos fueron educados por mi madre. De niños estuvimos, pues, muy vinculados a ellos, y hoy lo estamos a sus hijos y nietos. ¿De dónde se sabían Gretchen y mi madre los cuentos? Ante todo de su madre, que fue la que se los contó. De la señora Wilde hay retratos, y también de su madre, o sea, de la abuela de mi madre. Existe una miniatura que conozco desde niño. Una mujer mayor de rasgos dulces y delicados, tiene algo de distinguido. Lleva un pañuelo de encaje sobre el pelo recogido y empolvado, y una piel de Marta con la que se hacía llevar los domingos en una silla de manos a casa de su hija Wilde. Se apellidaba Huber, y era hija del famoso Gessner, el que escribió Thesaurus, cosa que mi madre nunca se olvidaba de decir. El Thesaurus Linguae Romanae es el padre de los modernos diccionarios de latín. La abuela de mi madre, es decir, la hija de Gessner, sentía ya de niña tal entusiasmo por la filosofía que se sentaba tras una cortina del auditorio y escuchaba las clases de su padre. Y ocurría que a veces se dormía y se caía desde su silla del auditorio. Los alumnos, sin embargo, sentían tal veneración por su profesor que no se reían. La señora Wilde era mujer pequeña y graciosa. A Wilhelm Grimm le contó 2 cuentos, debajo de los cuales aparece su nombre: La brizna de paja, El carbón y el haba y Piojito y Pulguita, ambos emparentados por su lindeza y gracia especial, pero no tienen nada en común con los que le contaba Dorotea. Esta, por tanto, tenía otras fuentes. En la habitación de los niños de la casa de la farmacia Sonne, con sus muchos pasillos, escaleras, pisos y dependencias interiores tantas veces registrados por mí de niño, mandaba la vieja Marie, cuyo marido había caído en la guerra y que todas las noches leía una oración de su Habermanschen. De ella salieron los cuentos más bonitos del primer volumen. De ella proceden Hermanito y Hermanita, Caperucita Roja, La niña sin manos, El novio bandido, El ahijado de la muerte, El viaje de Pulgarcito, La bella durmiente y otros. Cito las obras en el orden en que fueron impresas. Se nota enseguida que tanto Dorchen como Gretchen se limitaron a transmitir lo que les había contado la vieja Marie. Pero a los Wilde y a los Grimm
se incorporó una tercera familia, los Hasenpflug. Ludwig Hasenpflug, ministro del último elector de Hesse, tenía dos hermanas, Amalie y Jeanette, que eran amigas de Dorchenweld y de Lotte Grimm. Amalie Hasenpflug, autora del libro Gretchen Verflassen y amiga de Annette von Droste-Hulshoff, era entonces de una gran belleza y vivacidad. Ludwig Grimm la pintó con frecuencia. Hay algo en sus rasgos y en su espíritu independiente y perspicaz que parecen haberla destinado a no casarse. Murió en Meersburg, junto al lago de Constanza. De todos los jóvenes de aquella época, quizá fuera Malchen Hasenpflug la que estuviera más próxima a Jacob y Wilhelm por su superioridad intelectual. Muchos de los cuentos del primer volumen llevan la anotación de los Hasenpflug, pero en la mayoría de ellos pone de Jeanette. Jeanette Hasenpflug, la hermana pequeña, era muy distinta de Amalie, e intelectualmente no se la podía comparar con ella, pero era una magnífica narradora. Los cuentos de los Hasenpflug comienzan en 1811. Casi todos son del otoño de 1812. De ellos proviene, salvo el final, que lo añadió Dorchen, El rey Pico de Tordo, Blancanieves, una parte del enano saltarín, al que también contribuyó la hermana mayor de Dorchen, Lisette, Los tres pelos de oro del diablo, El gato con botas, El señor Corps, El pollito y el gallito, este último ya contado por Jeanette en 1810, El sastre que se enriqueció deprisa, Barba Azul, Hurlenburlebutz, El rey de los leones y La suegra. La madre Hasenpflug era de origen francés. Tanto Barba Azul como El gato con botas recuerdan a Francia. Del resto de los que contribuyeron a la primera parte, algunos de ellos desconocidos para mí, mencionaré solo a August von Haxthausen, a la señora Jordis y a Akin von Arnim. Gracias a la familia Haxthausen se añadieron a la recopilación todos los cuentos cuyo origen está indicado en la tercera parte como de la gente de Paderborn. Unos cuantos hermanos y hermanas vivían en Bückendorf, entre ellos la madre de la poetisa Annette von Droste. Los hermanos Grimm iban allí con frecuencia, y los cuadernos de apuntes de Ludwig están llenos de paisajes de la comarca y de retratos, entre los que destacan los de la gente del pueblo y de la casa y los de los perros. August von Haxthausen contó el cuento de La Chusma el 9 de mayo de 1812. La señora Jordis contó el cuento de La zorra en otoño de 1812. Era la hermana de Bettina y Clemens Brentano. De los Brentano, nacidos en Steinau, proceden posiblemente los cuentos que en el tercer volumen aparecen con indicación de la comarca del Main. El pintor Runge de Hamburgo añadió a la recopilación el enebro a través de Akin von Arnim. Joringel y Jorinde proceden de la vida de Jung Stilling. No obstante, también aquí se añadió un relato oral de la comarca del Schwalm con pequeñas diferencias. En el año 1815 se publicó el segundo volumen de los cuentos. El prólogo es de septiembre de 1814. En él se menciona un nombre nuevo, la señora Wiemann de Schwerin, un pueblo pegado a Kassel. Su aportación a la segunda parte es como la de la vieja Marie a la primera. Refiriéndose a ella, pone en el prólogo: fue una feliz coincidencia trabar conocimiento con una campesina de Schwerin, gracias a la cual conseguimos una parte considerable de estos cuentos, auténticos, pues, de Hesse, así como algunas añadiduras del primer volumen. Esta mujer, aún llena de vigor, se apellida Wiemann. Tiene una mirada clara y penetrante y probablemente haya sido hermosa en su juventud. Conserva en la memoria las viejas leyendas, don que, según ella, no lo tiene cualquiera. Narra con calma y seguridad, complaciéndose a sí misma. A veces lo hace a su aire, pero si se le pide, lo hace tan despacio que se puede ir escribiendo lo que dice. Muchas cosas se han guardado de esta forma palabra por palabra. Quien piense que por norma se falsea la tradición o se narra con inexactitud y que, por tanto, ésta no puede durar mucho de esta forma, debería escuchar con qué precisión cuenta siempre esta mujer y cómo se esmera en narrar con rigor. Por más veces que lo repita, nunca cambia nada, y si se confunde, lo corrige sobre la marcha. En este prólogo al segundo volumen, los hermanos se manifiestan acerca del valor de los cuentos como libro destinado a los niños. En los 2 años que van, de 1812 a 1814, se había hablado mucho de ese tema.
Al fin, el libro encontraba su sentido como libro para niños, cosa que no se pensó en el primer volumen. Por aquel entonces se pensaba más en lo que se le podía leer a los niños. Entre tanto, los niños se habían adueñado de los libros y los leían con sus propios ojos. Los hermanos insisten en que se les debe dejar plena libertad para hacerlo. Lo que dice Wilhelm es cierto. Estos cuentos son algo sano y el pueblo alemán los necesita. La segunda edición del libro es de 1819. Aquí el segundo volumen tiene a modo de epígrafe un retrato de la señora Wimanen, la mujer de los cuentos, grabado a agua fuerte por Ludwig Grimm. Ludwig dibujó también al principio del primer volumen al hermanito y a la hermanita durmiendo en el bosque con un ángel con lilas en las manos tras ellos. A partir de entonces, hay muchísimos dibujos para los cuentos en la casa de Ludwig hechos por él, pero son pocos los que se han publicado. El hacer dibujos para los cuentos formaba parte de su actividad artística. En la época en que apareció la segunda edición, Lotte Grimm se casó con Hasenpflug. De esta forma, los niños que iban teniendo y, más tarde, mis hermanos y yo, nos fuimos convirtiendo en un público entusiasta de los cuentos. Crecimos con el libro y considerábamos su contenido como el de la gran historia universal en sus más remotos tiempos. Los cuentos tienen la particularidad de ser considerados una y otra vez como una novedad por los niños. Para nosotros todos tenían en común el ser un gran reino en el que todas esas cosas habían sucedido realmente. Existe en los niños de todos los tiempos y de todos los pueblos un comportamiento común con respecto a la naturaleza. Lo ven todo como igualmente dotado de vida. Los bosques y las montañas, el fuego y las estrellas, los ríos y las fuentes, la lluvia y el viento hablan y poseen buena o mala voluntad y la mezclan en los destinos humanos. Hubo una época, sin embargo, en la que no solo pensaban así los niños europeos, sino también naciones enteras. Jacob se dedicó a estudiar cómo se comportan los pueblos durante la infancia en lo relativo a las creencias, idioma y tradición. Wilhelm, por el contrario, no solo quería investigar el presente, sino también darlo a conocer. Fue sobre todo Wilhelm el que dio forma y por tanto creó los cuentos. En 1896 se colocará la doble estatua de los hermanos en Hanau. Hace poco he visto, con unos señores venidos de Hanau, la maqueta que está en el taller de Eberle en Múnich, y me ha impresionado por su sencillez. Wilhelm está sentado en un sillón con un libro abierto sobre las rodillas. No mira al libro, sino a lo lejos, pensativo, como tantas veces le he visto de niño. Parece que una idea estuviera tomando forma en su noble frente. Jacob, de pie junto a él, apoya una mano en el respaldo del sillón e inclina la cabeza para mirar el libro, como si tratara de leer su contenido. No se ha podido representar el trabajo intelectual en común de una manera más sencilla, bella y elocuente. En el pedestal, dentro de un medallón, irá el retrato de nuestra madre, que estuvo al lado de los dos hermanos hasta el último momento. La tumba de Dorothea Grimm está en Eisenach. Yace en el cementerio situado junto al camino que sube para Wartburg. Sobre su lápida hay un ángel arrodillado, copia del que hizo para la tumba de Lotte Grimm en Kassel el escultor de Hesse Werner Henschel, fiel amigo de los hermanos Grimm. Ludwig Grimm murió el 4 de abril de 1863 en Kassel. Junto a su padre descansa en Berlín mi hermano Rudolf, tan querido para mí y para mi hermana. Auguste, que nació el 31 de marzo de 1830 en Göttingen, combatió en las guerras y, a pesar de ser más joven y más fuerte que yo, murió el 13 de noviembre de 1889. Hermann Grimm. Dedicatoria a la señorita Bettine von Arnim. Querida Bettine, este libro vuelve otra vez a sus manos, de la misma manera en que una paloma perdida busca de nuevo el hogar y toma allí el sol tranquilamente. Hace 25 años que Arnim se lo colocó por vez primera encuadernado en verde con lomo dorado entre los regalos de Navidad. A nosotros nos alegró que él lo tuviera en tanto aprecio y no nos pudo expresar de mejor manera su agradecimiento. Por entonces pasó unas semanas con nosotros en Kassel y fue él quien nos animó a la publicación. Con cuánta intensidad participaba en todo aquello que daba muestras de vida propia. Incluso tenía en cuenta lo más minúsculo. Con una habilidad especial cogía una hoja verde, una flor del campo y sabía contemplarlos de una forma plena de sentido. De todas nuestras colecciones, fueron estos cuentos los que más le gustaron.
Opinaba que no debíamos detenernos demasiado en ellos, pues en la aspiración a lograr la perfección, al final, queda la obra sin llevarse a cabo. Está todo escrito tan limpia y pulcramente, añadía con una ironía bondadosa, pues por los rasgos generosos pero no muy legibles de su mano, parecía no darle demasiada importancia a la escritura clara. Yendo de un lado a otro de la habitación, leyó las hojas sueltas, mientras que un manso canario se mantenía en equilibrio con un movimiento gracioso de las alas posado en su cabeza, entre cuyos rizos parecía encontrarse muy a gusto. Su noble cabeza descansa ya hace años en la tumba, pero todavía hoy me conmueve el recuerdo de aquello, como si lo hubiera visto ayer por última vez, como si estuviera en la tierra verde como un árbol que agita su copa al sol. Sus hijos ya han crecido y no tienen necesidad de estos cuentos. Usted misma difícilmente tendrá ocasión de volverlos a leer, pero la juventud invencible de su corazón aceptará gustosamente el regalo de esta fiel amistad con su cariño. Con estas palabras, le envié a usted el libro hace 3 años desde Göttingen. Hoy se lo llevo de nuevo desde mi tierra de origen, como la primera vez. En Göttingen podía ver desde mi ventana solamente unos tilos que sobresalían en los tejados, que Heine había plantado detrás de su casa y que habían crecido a la par que la fama de la universidad, y sus hojas eran amarillas y estaban a punto de caerse cuando yo abandoné mi vivienda el 3 de octubre de 1833. No creo que los vuelva a ver nunca más con su follaje primaveral. Tuve que pasar allí todavía unas semanas más y las pasé en la casa de un amigo en contacto con aquellos a los que había tomado cariño y se los seguía teniendo. Cuando partía, se vio detenido mi coche por una comitiva. Era la universidad que acompañaba un féretro. Llegué aquí en la oscuridad y entré en la misma casa que había tenido que abandonar, con un frío intenso, 8 años antes. ¿Cuál no sería mi asombro cuando encontré a usted, querida Bettine, sentada junto a los míos, prestando ayuda y apoyo a mi pobre mujer enferma? Desde aquel funesto tiempo que destrozó nuestra tranquila vida, ha participado usted de nuestra suerte con una cálida fidelidad, y yo considero esta participación tan beneficiosa como el calor del cielo azul que ahora entra por mi ventana, desde la que, por la mañana, veo ascender el sol y concluir su camino sobre los montes, bajo los que fluye radiante el río. El aroma de los naranjos y tilos penetra desde el parque y yo me siento rejuvenecido en el amor y el odio. ¿Puedo desear un momento mejor para ocuparme de nuevo de estos cuentos? En el año 1813, yo ya había escrito el segundo tomo, cuando nos vimos obligados los hermanos a conformarnos con un alojamiento más pequeño, mientras soldados rusos alborotaban en las habitaciones de al lado, pero entonces el sentimiento de la libertad era el aliento de la primavera que ensanchaba los pulmones y consumía toda la preocupación. Esta vez, querida Bettine, puedo darle el libro que generalmente llegaba de tan lejos en mano. Usted nos ha buscado una casa fuera de las murallas de la ciudad, donde al margen del bosque crece una nueva ciudad, protegida por árboles, rodeada de verde césped, rosales y guirnaldas de flores, y que no ha sido alcanzada todavía por el ruido insoportable. Cuando el año pasado, en pleno verano, durante las tempranas horas de la mañana, me paseaba de un lado a otro a la sombra de la encina, y el aire fresco iba haciendo desaparecer la presión que pesaba sobre mí después de una larga enfermedad, me di cuenta entonces, agradecido, de lo bien que usted había cuidado de nosotros. No le traigo ninguno de los arbustos magníficos que se cultivan en el zoológico, tampoco peces de colores de las aguas oscuras, sobre las que flota la imagen de los dioses antiguos griegos. En cambio, ¿por qué no entregarle otra vez estas floraciones inocentes que salen continuamente frescas de la tierra, cuando yo mismo he visto cómo usted se detenía ante una humilde flor y observaba su cáliz con la alegría de la primera juventud? Berlín, en la primavera de 1843. Wilhelm Grimm.